Ahí ya estamos aquí en la grabadera, ya oramos y yo tengo gente tan deseosa de que yo empiece que ya me están escribiendo cuál es el número del estudio, dándose puño y patada en ese chat, señores. Hello. ¡Hey! Bienvenidos a nuestro estudio número 179. ¡Hey! ¡Qué bueno, qué bueno! Es una victoria, verdaderamente. Yo creo que aquí entre nosotros, ¿verdad? Podemos decir que estamos en victoria por solamente estar aquí, porque me parece que el infierno se ha levantado en estas últimas semanas para tratar de hacer todo lo posible para que ninguno de nosotros estemos compartiendo en este lugar, hablando de las grandezas del Señor, buscando el rostro del Señor. No sé si usted se siente así, pero han sido unas semanitas duras, pero para la gloria del Señor. Hoy no declaramos nuestros deseos, declaramos lo que dice su palabra, y su palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que, señores, la semana pasada estuvimos conversando un poco sobre el Padre Nuestro. ¿Qué les pareció esa enseñanza del Padre Nuestro, verdad? Luego que terminamos, algunos de los amigos que estaban aquí, ¿verdad? Me decían que nunca habían escuchado, ¿verdad? Una explicación del Padre Nuestro como la que hicimos aquí la semana pasada. La gloria siempre para el Señor. Qué bueno que pudimos en esta plataforma hacer algo por primera vez, ¿verdad? Que sea la primera vez de ustedes. Así que yo me gocé, verdaderamente yo me lo disfruté, aprendí también. Así que si usted quiere saber ese desglose del Padre Nuestro, deme un momentito porque no lo hemos subido. Así que yo espero que esta semana tener un chancecito y subir esos dos que faltan de golpe, el pasado y el de hoy. Pero hemos sido grandemente bendecidos con este tema del perdón. Nos han dado de arroz, de masa, por adelante, por atrás, por todos lados. Este tema del perdón es un tema del cual no hay escapatoria, señores. No hay escapatoria. No podemos decir que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, que el Señor ha transformado nuestras vidas y no poder perdonar. Es imposible que Dios llene nuestros corazones y que nosotros no podamos coquetear con la idea de que tenemos que perdonar. Así que yo los invito a que vayan a La Palabra en Movimiento, a la página de YouTube, y vayan un poquito para atrás y vean ahí los estudios que ya están grabados. Ha sido maravilloso. Hoy, sin embargo, vamos entonces... Vamos a hablar un poquito de algunos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con el perdón. Yo quedé maravillado de la cantidad de temas que Jesús habló en ese primer sermón, en el Sermón del Monte. Es impresionante, porque yo mirando todos los temas que Jesús habla, estábamos en el libro de Mateo, el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Son 2 capítulos donde Jesús se trepa allá arriba y empieza a predicar y predica y predica. Entonces, de momento yo puedo estar algunas horas hablando de la palabra del Señor, pero los temas eran tan intensos que podemos hacer estudios bíblicos solamente de cada tema que Cristo tocó en ese sermón. Entonces vimos que en ese Sermón del Monte, en una de las enseñanzas, Él entonces enseñó sobre la oración y hablamos del Padre Nuestro. Pero más adelantito, Jesús vuelve a utilizar este estilo de enseñanza. ¿Recuerdas cuando Él dijo, y orarás de esta manera? Y la parte del Padre Nuestro que decía, perdona a nuestros deudores como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y recuerdo que mi mamá preguntó que por qué decía deudores cuando estamos acostumbrados a escuchar que son ofensas o pecados, ¿verdad? Entonces luego del
en el versículo 14, cuando él termina de darles el modelo de oración, él explica entonces, ¿verdad? Y explica, y ahí es que trae la parte donde la deuda él la sustituye por una ofensa, para que entendamos que tiene que ver con los pecados de la gente. Pero curiosamente él hace esta comparación que te destruye la cabeza cuando él dice que serás perdonado en la misma medida en que tú perdones. Serás perdonado en la misma medida en que tú perdones. Yo le debo a Dios, yo necesito el perdón de Dios. Si yo no me abro a perdonar y le pido a Dios que me habilite para perdonar, entonces, ¿qué sería de mí? Este es el análisis que debe ir detrás de estas palabras que Jesús dijo. Sin embargo, más adelante, Jesús vuelve a utilizar este tipo de enseñanza. En la medida que tú hagas esto, tú vas a recibir esto. Porque siempre que hay una demanda del cielo, también hay una respuesta del cielo. ¿Se entendió? Y en todos estos temas que Jesús habla desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, en ese sermón del monte, todos los temas iban dirigidos a tu relación con Dios, a tu relación en tu casa, con tu familia, tu círculo pequeño y tu relación con el prójimo. Todas las enseñanzas iban dirigidas a nuestras relaciones, tu relación con Dios, tu relación en tu ¿verdad? Círculo pequeño y la relación con tu prójimo. En todas estas enseñanzas del Sermón del Monte, Cristo iba revelando cómo debe ser el carácter de alguien que se hace llamar su seguidor. El carácter de esta persona nacida del Espíritu debe ser un carácter misericordioso, perdonador y lento para juzgar. ¿Se entiende? Misericordioso, perdonador y lento para juzgar. En todas estas enseñanzas, en la ¿verdad? En la plataforma o en la relación tuya con Dios, lo que debe producir en ti es un carácter misericordioso, perdonador y lento para juzgar, con la gente cercana a ti y con tu prójimo. Eso es lo que se debe ver. Así que tú sabes que yo rápido empiezo a preguntar para hacer esto un poquito más ameno, porque si no yo me siento aquí solo. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos hiere, nos ofende o hace algo en nuestra contra, cuántos de nosotros comenzamos a desmenuzar lo que esa persona nos hizo? A tratar de compartimentalizarlo todo y decir, mira, y me hizo esto por esto, y me lo hizo por esto, y me lo hizo por aquello. Y esta persona verdaderamente, y empezamos a coquetear con cuál debe ser el castigo, cuál debe ser la consecuencia de eso que te hicieron, y empezamos a coquetear con eso en la cabeza. Le deben hacer esto, este debe ser el castigo. Lo deben exponer en público, porque esto no puede seguir pasando, lo deben bajar del altar. Hello. Ahmed, yo lo hago al revés. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Y empiezo a buscar las razones hasta que lo perdono. Ahí está. Eso es una excelente y honesta y genuina respuesta de un corazón que quiere ser como Cristo. Sé que no puedo, esto es lo que siento, Señor, ayúdame. Y poco a poco de negro lo vas viendo gris oscuro, después gris clarito, hasta que el Señor te enternece el corazón y dice, lo perdono. Gracias por compartir eso, José. Entonces, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, y en otras, sabiendo lo que estamos haciendo, comenzamos a ejercer juicio sobre las cosas que pasaron, sobre lo que nos hicieron. Y de momento, sin darnos cuenta o a propósito, decimos, mira, me hizo esto y mira, así predica. Y así se pasa dando el testimonio y lo invitan aquí, lo invitan allá, mira. Tanta Biblia que sabe y parece que no se la aplica. Tanta Biblia que sabe y parece que, mira, que funciona para los demás, pero no funciona para esa persona.
A veces lo hacemos sin darnos cuenta. No practica lo que predica, decimos a veces, ¿verdad? Cuando nos hieren a nosotros. Y somos nosotros entonces los que nos encontramos, a veces públicamente, a veces secretamente en nuestro corazón, coqueteando con este tipo de pensamiento. En todo momento la palabra nos ordena, no nos dice, no nos asevera, no simplemente nos comenta, nos ordena a no meternos en el terreno que le toca a Dios. No lo dice R.T. Kendall en su libro Perdón Total, que es el que estamos usando. No lo dice Ahmed como su propia opinión. La Biblia estipula, ordena que nosotros no debemos estar metiéndonos en los asuntos que solamente le corresponden a Dios. Gracias al Señor por su misericordia, que esto se trata de un aprendizaje constante y que hay cosas tan encubiertas al ojo humano que solamente por medio del Espíritu, cuando te alumbra, es que podemos a veces ver un pedazo del carácter de Dios y entender que podemos estar haciéndolo mal. Entonces hoy vamos a ver un poquito de cuándo nosotros debemos cuidarnos de juzgar y cuándo verdaderamente la misma palabra nos autoriza y nos ordena también a nosotros juzgar. ¿Les parece bien? El juzgar... Amén. Explica eso mejor, no entendí eso. Vamos. Eso es lo que vamos a ver. Yo tengo una pregunta de hace rato. Hay momentos en las que la palabra nos manda a juzgar. De hecho, la palabra dice en 1 Corintios, Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Sin embargo, la palabra nos ordena a nosotros no meternos en el terreno de Dios, y el terreno de Dios es juzgar. Él es el juez. Entonces, ¿la palabra se contradice? No. La palabra no se contradice. Si la palabra no se contradice y en un lado me dice que juzgue y en otro me dice que no me meta en el terreno de Dios porque el terreno de Dios es que Él es el que juzga, algo debe ser que yo estoy perdiendo. Hay algo que no estoy mirando. Y eso es lo que queremos ver. Que hay un juicio que solamente le toca a Dios y hay un juicio en el que a nosotros nos toca ejercer. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Y el problema es que nosotros malinterpretamos cuál es ese juicio que la Biblia nos manda a dar. Y entonces sentimos que tenemos la autorización por medio de algunos textos de nosotros levantar nuestra opinión y juzgar a los demás. Así que para nosotros poder perdonar, para nosotros estar seguros, tener una garantía de que nosotros hemos perdonado totalmente, nosotros tenemos que tener el concepto de juzgar bien claro, porque tenemos que escudriñar nuestro corazón. Yo lo perdoné, pero mira cómo está hablando allí. Si la gente supiera lo que me hizo, pues no lo perdonaste. Así que vamos a ir poquito a poco. Las preguntas, ¿verdad? Espero poder ir contestándolas poquito a poco. Primero, antes de las preguntas, vamos a leer palabras. En el mismo capítulo, en el capítulo 7 de Mateo, un poquito más adelantito del Padre Nuestro. ¿De qué? Mateo. Capítulo 7. Un poquito más adelantito del Padre Nuestro, vamos a leer los versos del 1 al 5. Capítulo 7, versos del 1 al 5. Y usted va a ver que Jesús vuelve y emplea esta manera de enseñar de que si en la medida en que tú haces esto, pues tú vas a recibir aquello. ¿Se entiende? Mateo capítulo 1, los versos 1 al 5 dice de la siguiente forma: no juzguéis para que no seáis. Capítulo 7. Perdonen. Sí. Capítulo 7, verso 1. Ajá. Por eso los necesito en mi vida, ¿tú ves? Tengo las baterías bajas. Todo. Perdonen. Mateo capítulo 7, los versos del 1 al 5. Ahora sí. Ustedes griten. Ahora sí. Que Ay. Sí. Capítulo 7. Todo el mundo en el 7. Vamos encima. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces, con esa oración tú tienes ahí un escabeche.
Déjame entonces ver qué dice un poquito más adelante. 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Esto está duro. Hipócrita, dice ahí. Ay, mi madre, qué bochinche. Tiró con toda. Recuerda que Jesús está hablando ante una audiencia ya un poquito más grande. Ya él no está escondido. Ya está con la gente que él tuvo interacciones personales, pero ya hay un poquito más de gente. En todo momento estaban los maestros escuchando. ¿Se entiende? Hipócrita. Y aquí está la instrucción. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Lo ves? Aquí hay bastante información y nos va a dar para tener el resto de la noche. Amén. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ajá. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Como quien dice, de lo que te estás preocupando por el otro, verdaderamente tú tienes mucho más que preocuparte con lo que te pasa a ti en tu vida, tienes suficiente. Mamá, vente, quédate aquí. ¿Ok? Entonces, juzgar en el griego se escribe crino, K-R-I-N-O. Juzgar en el griego se dice crino y significa hacer distinción. Juzgar, crino en el griego, se describe o se define como hacer una distinción. Juzgar es hacer un juicio de valor. Juzgar es lo que usted hace cuando se para en la góndola de las habichuelas y usted ve que hay una que tiene la etiqueta J y una que tiene un pote doblado y usted decide coger la de atrás que se ve mejor. Eso es un juicio de valor. Eso no tiene nada de malo. De hecho, la misma palabra dice que en ese juicio de valor, en esa distinción que nosotros hacemos, hay momentos en los que podemos hacer distinciones con mucha sabiduría y distinciones también bastante justas. Porque decidimos por esto en vez de aquello. ¿Lo ves? Teniendo entonces esto claro, nosotros podemos juzgar, que es pasar un juicio de valor sobre algo o hacer una distinción. La Biblia nos autoriza a nosotros a ejercer ese tipo de juicio. Por eso es que Pablo dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Las mira, las analiza y hace una distinción entre lo que es de Dios y lo que no es. Y el hombre espiritual entonces hace un juicio de valor sobre las cosas que van a traer bendición a su vida y a la de los demás y las cosas que no. Ese es el juicio que la Biblia nos manda a nosotros a hacer. Todo lo que te venga, todo lo que te suceda, todo lo que venga a tus manos para hacer, a tus oídos para escuchar, toda situación que te pidan una opinión, todo lo que tú vas a hacer en la vida, analízalo, júzgalo en el espíritu. Haz un juicio de valor y mira a ver si le suma o si le resta a la gente. ¿Se entiende? Sin embargo, no es de esto de lo que está hablando Jesús. Más bien Jesús se refiere a juzgar a personas y criticarlas injustamente. ¿Lo viste? La Biblia no nos manda a nosotros a ejercer un
juicio de valor o hacer una distinción para que nosotros le demos un resultado o una consecuencia a las cosas. El dador de consecuencias, el que decide el resultado, el que decide lo que pasa y quién se merece qué, se llama Dios de dioses, Rey de reyes, nuestro Señor, Padre Celestial. Ese juicio de cuál será el resultado o las consecuencias de cada cual le pertenece a Dios, y ni usted ni yo ya debemos meternos en eso. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, de lo que Jesús está hablando no es de cuando tú coges el pote de salchicha virado o cuando coges el pote de salchicha nuevecito de la parte de atrás. A lo que se refiere Cristo es cuando levantamos el dedo para señalar y acusar a personas y criticamos injustamente. Pero amén, entonces ¿se puede criticar justamente? Pues no, porque para tú poder criticar justamente tú tienes que tener el conocimiento de todas las verdades, y eso tú no lo posees. Eso lo posee solamente Dios. Para yo hacértelo más fácil, la palabra nos manda a nosotros juzgar, analizar, hacer distinciones entre todas las cosas que nos vienen, entre si será de bendición o si no será de bendición para mi vida y para la de los demás. That's it. La Biblia no nos da autorización a nosotros para levantar el dedo y nosotros hablar de nuestro hermano, acusándolo de algo. Eso es lo que Jesús dice. Cuando tú levantes tu dedo para acusar a sí mismo como tú juzgues, tú vas a ser juzgado. Lo dice ahí mismo. Con la misma vara que tú mides, a ti te van a medir. Vuelvo a hacer un recap. El carácter del seguidor de Cristo, el carácter que debe reflejar esta persona a quien va Cristo describiendo y enseñando en todo el Sermón del Monte, es una persona misericordiosa, perdonadora y lento para juzgar. ¿Se entiende? Hasta aquí, ¿pudieron ver la diferencia? El juicio que le toca a Dios, el juicio que nosotros podemos ejercer sobre la gente y las cosas. Nosotros hacemos la distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y Dios Exacto. el que decide los resultados. El resultado. Eso está muy lindo, Chay. Mira lo que dice Chay. Nosotros hacemos la distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y Dios se encarga de hacer el juicio de cuáles serán los resultados de cada cual. Eso está muy bien. Anótalo por ahí. Pero como se usa la misma palabra de juzgar, de momento yo he escuchado y he visto gente señalando y diciendo no, porque aquel dijo esto en el altar y dijo lo otro, me dijo esto a mí, y la palabra dice que nosotros que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Claro, la palabra a nosotros nos manda a juzgar, es a nosotros discernir, a hacer distinciones. Y esas distinciones son para bendecir, esas distinciones son para mantener orden o para dar orden, no para nosotros señalar a nadie. Entonces, en este tema del perdón total, es necesario que yo te dé a ti algunos check marks para que tú puedas medir, hacer una prueba de calor. Yo he perdonado totalmente. Si tú no levantas tu dedo para acusar a esas personas y no los juzgas por lo que hicieron, tú has perdonado totalmente. ¿Por qué yo digo eso? Porque el juzgar, el levantar el dedo para acusar, es lo contrario que extender gracia. ¿Te acuerdas de eso que lo hablamos la otra vez? Gracia y misericordia. La gracia es darle a la gente lo que no se merece, y la misericordia es no darte lo que sí te mereces. Entonces una vida de gracia y misericordia, esa es la vida de Jesús. Cuando nosotros levantamos nuestro dedo acusador para juzgar a las personas y criticarlas injustamente, nosotros no estamos ejerciendo la gracia, sino que estamos ejerciendo lo contrario. Nos estamos convirtiendo en instrumentos de castigo en vez de instrumentos de la paz de Dios. Y
Y hablamos bien lindo la última vez, o las últimas veces, que cuando nosotros renunciamos a ser instrumentos de castigo y abrazamos la gracia del Señor, el perdón, y empezamos a ser instrumentos de bendición, dice que algo maravilloso pasa y que tú das un paso a una esfera totalmente espiritual y sobrenatural, que no la puedes hacer tú en tu naturalidad, que eso no lo puedes decir, levantarte tú un día y decir lo voy a hacer. Es que has sido habilitado por el Espíritu Santo y te has movido a una esfera de bendición. Y que cuando tú empiezas a renunciar, yo no quiero ser un instrumento de castigo, no quiero hablar de ello, porque yo quiero verdaderamente recibir misericordia. Yo no quiero que a mí me juzguen. Yo sé que tengo muchas cosas que arreglar, no los voy a juzgar, renuncio a ser un instrumento de castigo. Algo pasa en lo espiritual, que de momento se suelta un lacito en el cielo, ¡plap!, y empiezan a caer un montón de cosas en donde tienen que caer en tu vida, y de momento te sientes más habilitado para hablar la palabra de Dios. De momento empezaste a leer esa palabra y te golpeó algo que nunca habías visto. Es que el Espíritu está al lado tuyo, ahí, de la mano. Yo no sé usted, señores, pero a mis 38 años verdaderamente no hay muchas cosas que a mí que yo pueda desear con toda mi vida. Dios sabe cuáles son. Y si algo yo deseo entrañablemente es que el Espíritu no sea parte de mi lado. Que me corrija, que me guíe, que me hable, que me dirija, que me diga dónde, que me diga dónde, cuándo, cómo. Para hacer solamente lo que Él quiera. Nosotros somos seres que tenemos libre albedrío y podemos decidir. Si yo pudiera filmar en algún sitio y cederle mi libre albedrío a Dios y decirle, yo no quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero que tú me mandes y que lo que tú digas, eso sea lo que yo hago, porque me duele demasiado no poder hacer lo que yo sé que tú me estás mandando, hacer fuerza día y noche conmigo, con lo que quiere mi carne, ver que no puedo, eso me destruye. Pero esto es lo que nos ha tocado vivir hasta que Él regrese por nosotros. Entonces nos toca confiar en la promesa de que su Espíritu nos habilitará y nos ayudará hasta el día que Él regrese por nosotros. Amén. Ese es el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Cuando tú llegas tarde te dan una tardanza, pero cuando haces esto tú te mantienes en la espera, en la esperanza. ¿Lo viste? No juzgáis para que no seáis juzgados. Y de momento entonces habla de que así mismo como tú midas te van a medir a ti. Y empieza a dar una comparación, como yo lo hice con las latas de habichuela, el Señor también lo hace con otra cosa y empieza ahí a dar una comparación. No juzguéis para que no seáis juzgados, simplemente significa que en la medida en la que resistamos la tentación de juzgar y criticar a los demás, en esa misma medida seremos librados nosotros del juicio de Dios. De que la gente nos juzgue, seguro que sí. En la medida en la que resistamos la tentación de juzgar criticando injustamente, será la misma medida en la que seremos librados de que nos juzguen. Y aquí no estamos hablando del juicio que nos manda la palabra. Aquí estamos hablando del juicio de levantar nuestro dedo para acusar. Entiendes que no son congruentes. No existe, no hay cosa alguna como perdón total mientras todavía levantas el perdón. Seguro. En la medida en la que resistamos la tentación de juzgar criticando injustamente, será la medida en la que seremos librados de que nos juzguen a nosotros. No existe cosa tal como perdón total si todavía levantamos el dedo para señalar a esa persona. Yo la perdono, pero ella no está dando testimonio. Yo la perdono, pero
Yo verdaderamente que no veo cómo esa persona puede llamarse cristiano. Señores, nosotros llevamos esto en la sangre, en nuestra cultura. Eso está en la vena, eso está ahí en la columna vertebral. Este estudio y todos los demás, no estamos tocando estos temas para que usted se dé cantazos, latigazos de todas las cosas que tenemos que cambiar. Eso es un llamado a la humildad y al agradecimiento. Es un llamado a reconocer que estas cosas las opera el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y de la única forma que llegamos ahí es a los pies de la cruz. Todos estos temas, le voy a dar un nugget con salsita barbecue. Cada vez que tú sientas que hay un tema que tú no puedes hacer, que tú dices es imposible, ve a los pies de la cruz. Ese es el lugar correcto. Ahí vas a recibir las herramientas que necesitas, porque estás bien, estás totalmente en lo correcto, no puedes hacerlo tú solo. Todas las cosas son posibles en Cristo. Te lo voy a repetir. Me lo voy a repetir a mí mismo, porque a veces yo mismo necesito escucharlo repetidas veces en el día. Todas las cosas son posibles en Cristo Jesús, no en mí. Perdóname, Señor, porque quiero hacerlo todo a mi manera. Porque cuando no lo sé hacer a mi manera, no sé ni para dónde ir. Todas las cosas son posibles en Cristo, y si en Él es que son posibles, entonces ¿qué yo hago caminando por otro lado? ¿Por qué no estoy hace rato en los pies de Él? Y me encuentro haciendo fuerza, llamando para aquí, escribiendo para allá y buscando a ver. Y leyendo el libro. Ayúdanos, Señor. Puede ser que yo esté solo en esto que estoy diciendo aquí. Puede ser que no, que estemos todo el mundo en el mismo barco. Y el Espíritu Santo esté tocando varias fibras aquí. Y en el nombre de Cristo hoy se rompa en nuestra vida un círculo vicioso de nosotros llorar por no saber qué hacer, y finalmente aprendamos a ir a los pies del Señor. Así que mira qué cosa que ninguno de nosotros tenemos que coger una clase para saber juzgar, para levantar el dedo y señalar. Mira qué cosa que ninguno de nosotros ha tenido que leerse un libro. ¡Ay, mi madre! Necesitamos el contrario. Eso es lo que te demuestra que eso no es de Dios. Porque todo lo de Dios proviene de Él. Y si proviene de Él, tú tienes que aprenderlo. Si tú no tienes que estudiarlo para aprenderlo, es porque ya lo tienes. Y si lo tienes, pues de la carne. ¿Se entendió? Yo creo que yo lo estoy confundiendo más de lo que les estoy explicando. Pero fíjate, yo había leído eso mismo. Porque tú estás haciendo trampa y estás leyendo el libro. No, pero escúchame, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Tiene 7 capítulos y va por el 14. Oh, no. Escúchame, yo tengo una pregunta. Y no me saques de tema. Vamos. Lo que pasa es que, la palabra dice que si nosotros perdonamos, entonces seremos perdonados. Claro. Pero eso es cierto, obviamente, pero me trae un poquito de confusión, porque es como que no perdemos obviamente la salvación, pero porque la salvación es por fe, por gracia, pero lo que te quiero decir es que nosotros no podemos vivir sin el perdón de Dios. ¿Entiendes? So que tenemos que examinar bien nuestro corazón, porque si nos cuesta perdonar y vivir sin el perdón de Dios, eso significa que estamos contristando al Espíritu Santo. Totalmente. Y que el Espíritu Santo se pueda dejar de nosotros y vamos a estar solos en esto. Totalmente. Entonces, el perdón de tus pecados para salvación, eso se llama la justificación. Lo que hizo Cristo, lo que compró con su sangre. Ese perdón de pecados para salvación, tú lo recibes solo por fe, solo por Cristo, confesando su nombre, confesándolo como Salvador. Eso es one time, pap.
Cuando tú haces eso, dice la palabra que esa persona que tú eras antes muere. Y que ahora tú eres una nueva criatura, nacida del agua y del Espíritu. Con un nuevo motor adentro llamado el Espíritu Santo que va a empezar a producir cosas en ti. Perdonar a los que te ofenden, para que tú seas perdonado, habla de esa nueva vida, de ese día a día, que tú sabes que vas a meter las patas, y lo que estés poniendo una responsabilidad en nuestros corazones, para que si día a día tú necesitas el perdón de Dios, ten la humildad de extender el perdón. No significa, escúchame, no significa que si tú no has podido perdonar a alguien, se te cejó el cielo. No significa eso. No significa que tú vas a dejar de recibir amor, misericordia, bondad, que vas a dejar de sentir la presencia de Dios si a ti te está costando perdonar a alguien. Si tú rechazas el perdonar a alguien, si tú dices no lo quiero perdonar, tú te estás cortando la bendición. No es que no vas a recibir nada, es que tú misma estás limitando lo que el cielo te puede dar. Porque estás cerrando tu corazón, estás haciendo tu corazón soberbio. Una cosa es que a ti te duela y que no encuentres la manera de perdonar y lo estés llevando a los pies del maestro. Señor, yo sé que lo tengo que hacer, pero no me siento así. Eso es una cosa. Ya eso lleva un trato tuyo con Dios donde le estás pidiendo al Señor, sé lo que tengo que hacer, no lo puedo hacer. Eso es un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra que eso Dios no lo rechaza. Lo que Dios rechaza es que un corazón soberbio. Yo no quiero que pensemos que si no hemos perdonado a X o a Y persona, el cielo se me cerró. No tengo perdón de Dios. No es eso. El que tú serás perdonado a la medida que tú perdones es una responsabilidad que el cielo pone sobre ti para que mantengas tu corazón humilde y extiendas el perdón. Van a haber situaciones extremadamente dolorosas que nos va a costar la vida perdonar a la gente. Y eso es inevitable. No significa que si tú no has perdonado a la persona que te violó, si tú no has perdonado a la persona que te rompió el corazón, no significa que el cielo se cierra. Hay momentos en los que tú dices, Señor, yo no puedo. Estás ahí, estás bien. Lo que tenemos que velar con temor y temblor es de nosotros rechazar el perdón. Cerrarnos a perdonar. Yo no lo voy a perdonar. No lo quiero perdonar. Ya esa actitud refleja entonces una enfermedad mucho más profunda. ¿Lo ves? Así que contestando tu pregunta, aprovecho y le digo a todos los que estamos aquí, tu falta de perdón, el que tú no hayas podido cerrar ese capítulo y perdonar totalmente a alguien, no significa que te descalifica para recibir amor, misericordia, bondad, las bondades del cielo. No significa que el Espíritu Santo no se te va a acercar y te va a hablar al oído. Al contrario, en esa relación íntima es que Él te va a habilitar. Y un día te va a decir, suéltalo ya. Déjalo ir, me tienes a mí. Y te vas a levantar un día y vas a decir, se acabó. ¿Entiendes? Y a mí me da mucha alegría que Chay haya dicho esto, porque Chay es una jovencita de 16 años que ella es blanco-negro. Ella es blanco-negro, ella no le gustan los grises, no le gustan los intermedios. Ella quiere saber cuál es el blanco y cuál es el negro, porque ella sabe que está en el gris, que está en el medio. Pero quiero saber cuáles son los extremos, para saber de qué me debo alejar y hacia dónde debo caminar, aunque no estoy ahí. Y eso es una manera muy real de ver nuestra vida espiritual. Porque verdaderamente el reino de los cielos es blanco y negro. Si no fuera por la misericordia de Dios, estuviésemos o blanco o negro. Pero su gracia y su misericordia nos permite caminar en este tono de gris, en el que en momentos nos vamos inclinando más hacia el blanco y en otros momentos nos inclinamos hacia el negro y Él vuelve. Yo no sé si los estoy confundiendo más o si estoy explicando.
Pero en este tema del perdón, mi amado, no significa que si tú no has podido perdonar a alguien se cerró el cielo. Al contrario, en esta noche te ruego que abras tu corazón a recibir el perdón de Dios, el amor, las bondades del cielo, porque solamente así, solamente cuando tú eres apapachado y sobreabunda el amor de Dios en tu vida, es que tú dices, no vale la pena que yo me quede con esto por dentro. Aunque la diferencia la has marcado y la has mencionado varias veces, la diferencia está en reconocer que no lo puedes Exacto. hacer. O sea, no es así que el Señor se mueve en nuestra vida. Exacto. En todas las cosas, reconocer que no puedes, reconocer que sin Él no puedes hacer nada, reconocer que lo necesitas. Y aún cuando explicas de que el perdón, o sea, el que no puedas perdonar, ¿verdad? No te cierra las puertas del cielo, significa que el Señor te pone en esa posición, claro, para que entiendas y reconozcas que si no es a través de Él no vas a poder. Sencillo, mira. Pero bien diferente cuando viene la soberbia, ¿verdad? De decir, no quiero o no lo voy a hacer, porque simplemente es una decisión tuya, no lo vas a hacer. Así mismo. Pero cuando sabes que no lo puedes hacer y reconoces que si el Señor no puedes hacer algo, ahí es que el Señor se glorifica, porque entonces estás diciendo no puedo yo. Toma la batuta tú y hazlo tú. Y entonces, en toda nuestra vida, cuando nosotros tenemos una dificultad o cuando nosotros caemos en el dolor o cuando llegan los momentos difíciles, realmente tu victoria está cuando reconoces que no puedes solo. Amén. Que no dice, no quiere decir que sea algo malo, porque la misma Biblia lo dice, no somos seres perfectos, lo único perfecto es Dios, pues nosotros en algún momento nos vamos a equivocar y nosotros no vamos a llegar a esa perfección de poder cumplir exactamente ver el carácter de Dios en nosotros en la perfección de su soberanía, ¿verdad? Y de que Él es Dios y de que Él puede lograr hacer cosas. No, nosotros vamos a llegar a esa perfección si lo tenemos a Él, porque Él va a seguir glorificándose a través de nuestra imperfección. Y es ahí donde no se nos va a cerrar las puertas del cielo por reconocer que no podemos. Claro. Pero es bien distinto cuando simplemente dices no lo voy a perdonar y juzgas creyendo que tienes la potestad y la autoridad de Dios para hacerlo. ¿Cómo decía ese corito, mamá? No me voy a cantar. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. José mencionó algo ahorita que, ¿verdad? En el ejemplo que él dio de cómo él mira el perdón y realmente él lo está haciendo de la manera correcta, entendiendo que él no puede y dice, ok, ¿por qué lo tengo que hacer? Y entonces ahí es donde se glorifica a Dios y realmente con lo que nosotros constantemente estamos peleando es con nuestra propia soberbia y con nuestro propio egoísmo de querer tener el control de todo, de querer hacerlo todo, creyéndonos que tenemos la autoridad de Dios para hacerlo, cuando realmente es ahí donde cometemos el error. No cuando reconocemos que somos débiles y que sin Él no podemos hacerlo. Ahí está la diferencia. Totalmente. Cuando Dios habla, los hombres callan. Lo digo una y otra vez. Gracias, mi amor, por darnos tu sabiduría. A veces, usted va a ver que yo señalo algunas conductas. Como ahorita dije, ¿a cuántos de nosotros no nos pasa que nos hacen algo y empezamos a maquinar adentro? Yo no señalo estas conductas para lastimarnos. Tú sabes qué es lo que pasa, que nadie nos ha dicho cómo es que debemos hacer las cosas. Y cuando yo describí cómo es Chay, que Chay se para en el gris y ella quiere ser blanco y negro, dime el blanco y dime el negro para saber para dónde no tengo que ir, pero para dónde debo caminar. Eso significa dime cómo, dime para dónde es, que según yo trate y pueda, pues yo voy a ir caminando para allá. A veces nosotros llevamos un estilo de vida cristiano hipócrita porque nadie nos ha dicho cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Si tú escuchas todos los días
Tienes que señalar ese pecado, tienes que señalar el pecado. Dios nos llamó a señalar ese pecado y a huir de ello. Pues tú cuando te enseñan y te enseñan y te enseñan eso, lo primero que tú vas a ver en la gente es el pecado para poder señalarlo, identificarlo. Antes de tú ver un alma con posibilidad de salvación, antes de ver un corazón lastimado, un corazón que hable del dolor, una planta seca que le puedes echar agua con el mensaje de Jesucristo, antes de ver todas esas cosas, ves el pecado de la gente. Y sin darte cuenta, empiezas a criticar lo que la gente está haciendo mal. Pero, y ¿sabes qué? A veces no es ni culpa tuya, es que nadie se ha sentado contigo y te ha dicho, esto se hace de esta forma. En un momento dado, mi pastor, enseñando sobre los dones espirituales, una persona se paró en desorden a profetizar y con mucho amor. Unos grupitos de hermanos esperaron que terminara y luego el pastor se sienta con la persona aparte, no en público, y le dice, mira, qué momento bello, ¿verdad que sí? ¿Recuerdas algo, papá? ¿Me lo puedes escribir aquí? Sí, no. Pues mira, vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. La discipuló, le dijo, esta es la manera en cómo verdaderamente debemos. Por el momento en nuestra congregación, pues mira, vamos a limitarnos a que si el Señor te da este mensaje, tú lo escribes y nos los trae a nosotros y entonces nosotros decidimos si lo hablamos en la congregación pública, si es un mensaje para que nosotros oremos, si es un mensaje para nosotros la pastoral. Y esa persona estaba tan agradecida. Le digo, pastor, gracias porque nadie nunca me había enseñado la manera correcta de hacer esto. En otro momento, un corazón soberbio hubiese dicho, usted no me va a decir a mí cómo yo fluir en el don que Dios me dio. Y se iba. Pero un corazón que quiere ser corregido y quiere ser más como Cristo cada día va a decir, gracias por enseñarme cómo hacerlo en orden. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Yo no estoy mencionando los ejemplos de las cosas que hacemos para lastimarnos. Es para que posiblemente por medio de la palabra ver cómo se ve un corazón que perdona totalmente. ¿Se entiende? Es más, te voy a tirar otra. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que si no lo digo yo, no lo va a decir nadie, eso no se va a saber y nadie se va a dar cuenta? Es que tengo que decirlo porque si no nadie lo va a decir. ¿Y qué pasa si nadie lo sabe? ¿Y qué pasa si nadie lo dice? ¿Y qué pasa? Ahí está. Bienvenidos. ¿Y qué pasa si nadie lo sabe? ¿Y qué pasa si nadie lo dice? Déjalo más. Es el guardia de seguridad. Está llegando gente aquí. ¿Acaso no hemos estado hablando durante todo el tema del perdón que vamos a renunciar a ser instrumentos de castigo? Lo ves que de momento son cosas que se nos pasan por la cabeza y dice la palabra que nuestro corazón es engañoso y es simplemente carnal, natural y normal que te hagan algo y tú digas, nadie lo va a decir, yo lo tengo que decir, y de momento algo que no es el Espíritu de Dios, coja ese texto de la palabra que dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y tú haces un 2 más 2 son 4 en pepperoni, ¡fuap! Y voy para allá a decir esto porque esto lo tiene que saber alguien, porque si no lo digo yo nadie lo va a decir. Y entonces ahí nos metimos en el terreno de Dios. Y el Señor se va a encargar de enseñarte que esa no es la manera, de una forma u otra. Te va a traer a alguien que te enseñe. Y si no lo escuchas, un día te trae algo que te duele. Un uñero. Se te cae un diente. No, hombre, no, espérate, no. Yo reprende al diablo, eso fue un chistecito interno acá. Te amamos, mi amor, te amamos. Eso no es nada malo. ¿Se entiende? La verdadera muestra de espiritualidad es poder resistirnos a levantar el dedo para señalar a la gente. Esa es la verdadera prueba de tu espiritualidad. La verdadera prueba de que Cristo habita en nosotros no es cuánta Biblia tú sabes. Eso es maravilloso, justo, necesario. No es cuánto tú manifiestas tus dones. Ese era el jebulú que había en Corinto y todos eran unos carnú. La prueba de espiritualidad viene en las cosas a las que casi nadie le pone atención. Es tu capacidad de amar, tu
tu capacidad de ser misericordioso, tu capacidad para no juzgar. ¿Cuán capacitado tú estás para darle instrucciones a tu carne, a tus deseos? De decirle, no vas a criticar, no vas a hablar, vas a perdonar y te callas. O te aguanta, O te aguanta o te aguanta. Digan, ay. Estamos ahí todos, mira, míralo aquí. Ay. ¿Lo ves? Esta es la meta, este es donde tenemos que ir. ¿Que estamos ahí? No. ¿Cómo lo hacemos? A los pies de la cruz. Hazme como tú, Señor. Enséñame día a día. Hazme humilde para que estas enseñanzas yo no las tenga que aprender por medio del dolor, por medio de la enfermedad, del sufrimiento, de golpes, de soledades. Para eso es que están este tipo de plataformas, porque también en la parte de juzgar nos manda a buscar todas nuestras respuestas en la palabra. Y si no hacemos este ejercicio de escudriñar la palabra, vamos a seguir repitiendo lo que escuchamos sin realmente buscar y ver qué es lo que el Señor quiso decir o quiere decir con lo que está dicho. Amén. Y ahí es donde cometemos el error, porque tú dices, si me lo enseñaron así, de esta manera, pero lo buscaste, lo estudiaste, lo escudriñaste, lo juzgaste. O lo cogiste a sí mismo y así mismo lo aplicaste. Y si pasaste juicio de valor. Por eso yo les digo a ustedes, yo tengo que tener el Bible, porque yo necesito que usted pueda anotar y irse para atrás y decirle, Señor, lo que dijo el flaco este, ¿de verdad? Es nuestra responsabilidad. ¿Será verdad? Porque lo dice en la Biblia, pero ¿será verdad? Esto no me suena. Y usted siéntase en la mayor libertad de usted, venir donde me va a escribirme. Hay gente que se me ha acercado y me han dicho, mira, estoy todavía dando cantazo con esto, llevo un mes dándole vueltas a esto y no lo veo. Ayúdame. Y ha sido bello, porque cuando invitamos al Espíritu Santo a que esté en medio de nosotros, cuando tú pides, Él te da. El que necesite sabiduría, que la pida. Amén. Entonces, ¿cuándo es que podemos abrir la boca para hablar? ¿Cuándo es que nosotros podemos hacer esa distinción, ese juicio de valor? ¿Qué cosas tienen que suceder para nosotros poder hacer la parte que dice Pablo, que el hombre espiritual juzga todas las cosas, y nosotros poder juzgar el tipo de juicio que la Biblia sí nos autoriza a hacer? No el juicio que es exclusivo de Dios. Porque nosotros, la Biblia no nos manda a estar silentes a todas las cosas. Hay cosas que la Biblia te dice, cállate. Pero nosotros como hijos del Dios Altísimo, que tenemos la responsabilidad de darle la oportunidad al Espíritu Santo a que siga siendo implantado el reino de los cielos en esta tierra, no podemos callar, no podemos estar silentes a la injusticia, a la maldad, al abuso, ¿me entiendes? Hay cosas que nos va a tocar hablar. ¿Cuándo podemos hablar? Número 1, vas a hablar cuando hayas tenido la valentía de enfrentar tus propias faltas. Cuando yo te dije que juzgar es ejercer un juicio de valor, y te di el ejemplo de cuando tú te paras en el supermercado y ves el pote de habichuelas que está doblado o con la etiqueta J, tú no lo coges, tú ejerces un juicio de valor, tú distingues entre uno que está malo y uno que está bueno, y tú escoges siempre por el bueno. Esa distinción sí la palabra nos autoriza a hacer, pero dice que tú no puedes ejercer ese juicio de valor hasta que tú no hayas tenido la valentía de ver tus propias faltas. Y no me refiero a las faltas de que dejas el cepillo embajado de pasta. No. Tú sabes a las faltas a las que me refiero. A esas faltas que tú sabes que día tras día tienes que llevárselas al Señor. ¿Okay? Cuando tú tengas la valentía de enfrentar, mira, yo sé que en esto soy una porquería. Quédate quieta, nena. Quédate tranquilita ahí. Ese Espíritu Santo está, mira, puño y patada se están dando aquí. ¿Se entiende? Cuando yo puedo verdaderamente hacer ese juicio, esa distinción de qué va a ser de bendición para mí, para mis amigos y qué no. Y cuando en inglés embrace, en español se dice abrazar.
¡Ey! ¿Tú ves por qué yo los necesito? Cuando abrazar ese juicio para bendición mía y de los demás. Cuando he tenido la valentía de mirarme yo adentro y mirar esas faltas y enfrentarlas de frente y decir, reconozco que en esto necesito tu ayuda. Y tienes que mirar un poquito más para adentro del cepillo embajado de pasta. Vamos a mirar el corazón. Ahí cuando tú has mirado, a esto es que se refería Cristo cuando decía, lo que Yenian estaba allí, que se le estaba saliendo por la boca. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? En la versión de Chai dice el tronco. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice que eres un hipócrita. Si tú quieres corregir la vida de la gente cuando tú tienes 1000 cosas por corregir. O sea, Jesús lo que está diciendo, tú tienes suficiente para hacer contigo mismo, para tú estar pendiente a los demás. Déjame a mí habilitarte a que puedas vivir en paz con tus debilidades. Y la palabra dice que va a haber un momento en el que tú vas a poder ayudar a tu hermano. Sí. Claro que sí. Por eso dice, quítate primero la tuya y entra. ¿Cuándo entonces la palabra nos autoriza y nos dice que vamos a estar habilitados para ayudar a nuestro hermano? Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, mírate para adentro, detente un minutito y medita todas las metidas de pata que has hecho, todas las faltas que tienes. Y cuando tengas ese corazoncito humilde, mansito, que tú vas a decir, yo no me atrevo a criticar a nadie porque yo sé que yo tengo trabajo. Hace poco escuché a alguien, un buen amigo, le preguntaron una pregunta incómoda y su respuesta fue, en este momento de mi vida no me atrevo a decir nada, no me atrevo a opinar, porque honestamente me he dado cuenta que tengo tanto que hacer conmigo mismo, que no tengo la valentía para decir que nadie tiene que hacer qué. Y eso me reventó la cabeza, porque ese es el corazón correcto. El corazón de ese muchacho está listo para poder edificar a alguien, sin señalar, sin juzgar. ¿Lo viste? ¡Qué bello! ¿Tú viste a dónde? Esa es la meta, ese es el blanco. Ahí es que se supone que nosotros podamos llegar, porque como cuerpo, Cristo quiere que nosotros nos sanemos los unos a los otros, pero nos está enseñando el cómo, el orden, la manera correcta de hacerlo. Lo que me está chulo es que te dice que vas a ayudar a tu prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Y la razón por la que no te dice que vas a criticar o vas a juzgar a tu prójimo y te dice que la vas a ayudar es porque ya tú vas a haber trabajado contigo. Exacto. Y una vez tú trabajes contigo no vas a poder juzgar a la otra persona, sino que vas a querer ayudar. Lo vas a querer ayudar. Entonces vas a ejercer una opinión o vas a decir algo desde un punto desde la misericordia y el perdón y no desde la crítica. ¿Cuándo vamos a hablar? Vas a hablar cuando hayas tenido la valentía de enfrentar tus propias faltas. Vas a hablar cuando hayas aprendido a no atacar cuando te critican a ti. Si usted no tiene el temple para recibir una crítica, aunque se la digan mal dicha, aunque se la digan estrujada, aunque se la digan feo, si usted no tiene el temple para no dispararle a esa persona, darle lo mismo que te dieron a ti, pues mira, todavía no estás listo para poder sacarle la viga a tu hermano. ¿Vas a hablar cuando hayas aprendido? A no atacar cuando te critican a ti. Esto está lejos. Esto está lejos. Esto está complicado. Vente, yo busco a alguien que te ayude. Vamos. Porque yo no puedo ayudar. Sí. Pero si no empezamos a hablar del cómo, porque Cristo le dejó esto, este es el principio, papá. Este es el primer sermón que el tipo da así para el público. Después que él fue a hablar con la gente ahí en lo personal, vente, que a ti yo te vi debajo del árbol, yo sé lo que hay en tu corazón, vente conmigo. A ti, vente. No puedes pescar, vente, mira, tíralas para allá. Y fue personalmente, después que fue y los cogió personal,
lo juntó y vio que la gente estaba siguiendo y dijo, bueno, llegó el momento de empezar el ministerio, vamos a hacer esto. El primer sermón, el sermón del monte. Todo este fueteo de cosas él tiró allí. Entonces, desde el principio él está enseñándonos el cómo. Lo que pasa es que debemos hacer esto un poquito más a menudo. Por eso les repito, esto no es para que nos castiguemos. Esto no es para que nos entristezcamos por las cosas que no podemos hacer. Es que tenemos que ver cuál es la meta, hacia dónde debemos llegar. Este es el cómo. Y esto está aquí por todos lados, que no va a ser solo. Que yo necesito que tú me dirijas, me enseñes, me ayudes a sacarme esta falta que tengo aquí. Yo necesito que tú me ayudes porque por algo la Biblia dice ayúdalo, porque es que no podemos solos. Pero para que tú puedas ayudarme a mí, es como en el avión que dicen que cuando salgan las máscaras de oxígeno, primero ponte la tuya antes de ayudar al otro. Eso es lo que dicen. Ponte la máscara tú primero para que no te vayas a asfixiar mientras ayuda al otro. Ayúdate a ti primero, brega contigo y después ayuda al otro. Chay. Yo te iba a preguntar, a nosotros se nos hace difícil mirar nuestra propia falta, porque para nosotros la falta del prójimo es mayor. Es súper grande, o sea, la de nosotros no es nada. Entonces Dios nos enseña lo contrario, como que tú tienes un tronco porque a pesar de lo que tú tienes, también estás viendo lo malo del otro. Por eso es que es un tronco, porque además de lo que tú tienes, estás viendo lo malo que tiene el otro. Sobre el ver lo malo que tiene el otro, le añade al tuyo. Exacto, más carga en tu espalda. Tú como que, tú suenas como que esto te está pasando. Muy emocional con el tema, ¿verdad? Estamos todos igual. Yo pienso también. Duro, para que se escuche aquí en Barranquita. No, yo pienso también. Obviamente ustedes saben un poquito de los que ya me conocen de mi historia de que desde chiquita, ¿verdad? Le he servido al Señor, pero he escuchado muchas religiones. Y entonces lo digo porque en la Iglesia Católica le ponen un peso, ¿verdad?, a los pecados. Y entonces yo recuerdo que cuando uno es pequeño te dicen lo que es la mentira blanca, o sea, la mentira piadosa, y tienden a ponerle un peso, el humano. Pero para Dios, no tanto como que tú cogiste un lápiz que no era tuyo, a que tú mataste a una persona. Es transgresión. Tiene el mismo peso. Por lo tanto, o sea, yo creo que la humanidad es la que le pone ese peso, ¿verdad? Sí, este pecado tiene como un 3 y aquel tiene como un 10. Valores. Entonces, por eso, por eso es que mi falta tiene el mismo peso, sea humanamente ¿verdad?, evaluada como un menor versus otra persona que quizás hizo algo que ante los humanos es mayor, pero la realidad es que ante Dios no. Mi paja pesa lo mismo que la paja del otro. Claro. Y según el peso tenías que hacer tantos padres. Exacto. Sí. Mientras más grande, más. Pero si era muy grande, el credo también. Oye, mira a ver si esto le arroja un poquito de luz. Mira a ver si esto le arroja un poquito de luz a lo que estamos diciendo. Aunque los resultados de tu transgresión sean distintos a los míos, aunque los resultados y las consecuencias de tu transgresión sean legalmente, ¿verdad?, más severos que los míos, delante de Dios tienen el mismo peso. Las consecuencias y los resultados de cada cual, eso, exacto. No, y por eso es que el Señor, cuando tú aceptas al Señor, tu pasado, o sea, el Señor olvida, o sea, tu pasado. Nosotros somos los que estamos ahí recordando lo que yo hice. Cuando ya tú aceptas al Señor y tú te entregas al Señor, tú le entregas todos tus pecados. Claro. Ya el Señor los echó al vacío, ya se acabó. Claro, mira, y yo, como digo una cosa, digo la otra. Aquí yo tengo amigos católicos y honestamente, yo por lo menos yo, a mí hay cosas que me funcionan y hay cosas que a ti te funcionan. Y la palabra nos llama a nosotros a emplear cualquier tipo de disciplina que nos ayude a acercarnos a Dios. Y si esta disciplina
a ti te ayuda, pues usted la adopta y usted la sigue usando. No es como te pasó a ti, que están los vestidos de saco. Claro, igual me pasó a mí. Claro, cuando estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y nos poníamos la tela de saco y todo eso encima. Lo que queremos aquí aclarar es que verdaderamente esto de los niveles, pues lo consideramos que no tiene fundamento bíblico. No hay por qué ponerle un peso mayor a este y al otro. Nosotros como humanos, eso debemos dejárselo a Dios. ¿Se entiende? Entonces, nos toca hablar en algún momento dado. ¿Cuándo es que vamos a hablar? ¿Cuándo es que vamos a ayudar al hermano a sacarle esa paja del ojo? Vas a hablar cuando hayas tenido la valentía de enfrentar tus propias faltas. Vas a hablar cuando puedas recibir una crítica sin o atacar. Número 3. Hablas no meramente para identificar una situación, un pecado o una falta, sino que hablas para edificar y bendecir. Jesús dice que solamente cuando has podido ver la viga que hay en ti, entonces es que puedes ayudar a tu hermano a removerla de él. No solamente te está diciendo cuándo estás habilitado para ayudar a tu hermano, te está diciendo cómo lo vas a hacer. Si vas a hablar, tienes que hablar para bendecir. Sí, no hablo. Tú sabes, cuando tú has escuchado que han dicho por ahí, si yo no tengo nada bueno que decir, no lo digo. Pues mira, así mismo. Como no le metan el dedo en la llaga, pues. Número 4. Escuche esto. El mejor escenario para que nosotros como hermanos en Cristo nos podamos ayudar los unos a los otros con nuestras faltas. El mejor escenario es cuando nos hemos pelado la jodilla, hemos visto, hemos trabajado con nuestras propias debilidades y en medio de nuestro proceso nosotros podemos ofrecer consejo a alguien que a lo mejor va camino al error que ya tú cometiste. Y a lo mejor tú puedes levantar las manos y decir, papá, mamita, ya yo me peleé ahí. Cambie de dirección a tiempo, mami. Papito, mira, pivotea, coge para la derecha, coge para el otro lado, que te va a guayar. Señores, esto no garantiza que la gente va a hacerlo y van a coger el consejo, porque la mayoría de las veces se escrachan igual que tú. Y así es la manera en que vamos a aprender. Nos ha pasado a todos. Pero de vez en cuando el Señor te va a dar la gracia y la alegría de que uno va a escuchar y va a hacer caso. ¿Se entiende? Voy cerrando con esta historia que va muy acorde con con una de tus preguntas. Iban estos dos amigos de la iglesia, consejeros, eran parte del equipo de consejería de la iglesia. Un hermano ministro había caído en un pecado de adulterio y la familia se acababa de enterar. Él había decidido ser abierto, confesar y enfrentar, y estaban en el escarceo en la casa mientras él estaba confesando y todo esto estaba sucediendo. Envían estos dos hermanos consejeros a ayudar. ¿Qué cometieron en esa casa? Una falta. Estos dos amigos van a tratar de quitar la falta de nuestro hermano. ¿Ves el escenario? Ellos van de camino y están hablando, y uno de los consejeros le dice al otro, oye, ¿tú crees que eso que le pasó a él te podría pasar a ti? Y el consejero dijo, jamás. Eso a mí no me pasaría. Y el muchacho le dijo, pues tenemos que virar, porque tú no puedes ir para allá. Tú no estás habilitado para aconsejar a esta gente. Porque si tú piensas que a ti no te puede pasar, no los vas a ver con misericordia. Así que vamos a virar, yo te dejo allí y yo me voy solo. ¿Lo viste? Pero si tú te fijas, al tú decir que algo nunca te va a pasar, Dios escucha eso que tú dijiste y
Muchas veces te prueba con eso para que tú puedas sentir eso que la otra persona sintió y puedas tener misericordia. Es el llamado a un corazón humilde. Mira, brother, yo pienso que Dios me libre, ¿verdad? No, una cosa es que tú reconozcas que es una falta grave y que tú no la quieres en tu corazón. Y tú dices, bueno, o sea, pero nunca vas a poder tapar el cielo con la mano. ¿Lo viste? Cuando tú reafirmas ¿Lo viste? de que definitivamente nunca vas a caer. ¿Lo viste? Entonces, ahora, que tú reconozcas de que esa falta, tú como humano vas a mantenerlo lo más lejos posible de tu vida, pues sí. Claro. Tener empatía. Si a mí me preguntan en este momento, Ahmed, ¿tú crees que tú pudieras serle infiel a Vero y tú crees que tú pudieras irte por ahí con qué sé yo quién? Yo tengo que reconocer en mi naturaleza carnal que yo tengo todo lo necesario en mi corazón para hacerle una aberración como esa. Exacto. Yo sé que si yo me alejo de Dios, posiblemente ya yo estuviese divorciado. Porque un fracaso demuestra que en mi naturalidad yo no tengo lo necesario para sostener un matrimonio. Solamente, por eso es que dice, es que separados de Dios nada podemos hacer. Exacto. Eso soy yo. Yo reconozco que separado de Dios. Entonces, como tú dices, una cosa es, yo no quiero eso para mi vida y que el Señor me cuide y me libre, ¿verdad? Exacto. Pero otra cosa es que nosotros nos creamos más santos de la cuenta y no, eso jamás me pasaría a mí. Oye, vamos a ser humildes todos. Puede pasar de todo. Mira, cuando yo conocí a mi esposo, él no le gusta usar las palabras nunca y siempre. Ay, Dios mío. Mi mamá puede decir que eso es cierto. No le gustaba usar las palabras nunca y siempre. Y todo. Ajá. Y la realidad es que hoy día veo el porqué. Porque yo creo que el único que es lo suficientemente perfecto para usarlo nunca y lo siempre es Dios. Eso es amén. Gracias porque lo entendió. Yo te oré, Señor, que ya lo viera y lo entendiera. Y tú me lo concediste. Tú ves que ella lo vio. Pero en realidad es por eso, porque el compromiso, el decir, nunca voy a hacer eso, yo siempre hago tal cosa, más abajo te vas a escrachar, más abajo te va a pasar, aunque nunca lo hayas hecho, lo vas a hacer más abajo. Pero es para que no haya esa soberbia, no engrandecerte al punto de que tú pienses que vas a ser tan perfecto que no te va a pasar. Y la realidad es que cuando se habla de la humildad es reconocer y decir, yo no lo quiero en mi vida. Pero me puede pasar. Y entonces eso te da a ti el corazón de tú ponerte en el lugar de la otra persona y decir, si fuera yo, ¿cómo yo me sentiría si yo estuviera en su lugar? Y es ahí donde entonces está la misericordia y decir, ¿qué pudo haberme pasado a mí? Y el Espíritu Santo es tan hermoso, tan maravilloso, que Él permite que poquito a poco tú vayas cayendo ahí. Y de momento, mientras viste a alguien y dijiste, ¿cómo se atrevió a hacer una cosa como esa? Y más adelante dice, fíjate, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, de esa era la pata que yo cojeaba. Pues eso me pudo haber pasado a mí. Y de momento el mismo Espíritu te lleva. ¿Lo viste? Señores, el sacarnos la viga los unos a los otros solamente va a funcionar en un escenario de amor y de perdón. Te lo voy a repetir. Esto de sacarnos la viga y ayudarnos con nuestra falta los unos a los otros solamente puede funcionar en un escenario de amor y de perdón, no de ataque, de coraje y de crítica. Porque si yo hice algo mal, yo estoy vulnerable. Lo menos que yo quiero es que vengan a criticarme y a decirme las cosas que yo hice mal si yo sé que lo hice mal. Pero de momento cuando tú te pelaste y la conversación en vez de empezar así, papi, lo hiciste mal. O sea, de verdad, la palabra dice que tú... ¿Lo viste? Pero cuando la conversación empieza, a mí me pasó, y a mí me pasó así. Y en medio de mi dolor,
Mira, el Señor me llevó a pensar de esta forma y me dio este texto y hasta esta alabanza me ayudó. ¿Lo viste? Y puede pasar del otro lado. ¿Cómo del otro lado? Puede pasar de que si tú no has sabido perdonar a alguien que te hizo X cosa, y tú vas a, de alguna manera, tratar de ayudar a alguien, el approach va a ser diferente, porque si esa persona tiene que aprender a perdonar, esa persona que no ha perdonado le va a decir, yo tú no lo perdono porque mira lo que hizo. Y entonces empieza a alimentar ese coraje. Repítete eso, perdón. Que lo que quiero decir es que pasa del otro lado. Porque si yo no he perdonado, no he aprendido a perdonar, ¿verdad? Y yo tengo que ir a ayudar a alguien que necesita perdonar por X o Y situación que esté pasando, el approach no va a ser, trata de perdonar, va a ser, mira lo que te hizo, yo tú no lo perdono, porque mira qué malo fue, y Entonces, en vez de ayudar, lo que vas a hacer es alimentar la frustración y el coraje. Y entonces, en vez de ser alguien que va a ayudar, lo que vas a hacer es que vas a enseñarlo a juzgar desde su propio dolor, como lo estás haciendo tú. Por eso, si tú no aprendes a perdonar y si tú no trabajas contigo primero, tú no puedes ayudar a nadie, porque entonces lo estás llevando a que cometa el mismo error que estás cometiendo tú, a vivir sin perdón. ¿Usted se encontró con gente así? Que tú le dices, me pasó esto. Chávalo ahí, olvídate. No, restrégaselo en la cara. Yo llamo y hago esto. Díselo al jefe. Por eso la persona que comete la falta también tiene que ser cuidadosa a la hora de pedir un consejo. ¿A quién? ¿A quién? Sí, porque te cuesta, escribe el email y copia a todo el mundo, que lo chaven ahí. Pero a ver, gracias por eso, mi amor. Eso que acaba de decir Vero me hace pensar que muchas veces nosotros nos volvemos esclavos de nuestros sentimientos. Y no. Repite que me sacaron de concentración. Que eso que acaba de decir Vero me hace entender y pensar en que muchas veces nosotros somos esclavos de nuestros sentimientos. Esclavos de nuestros sentimientos, explícame. Vamos a suponer, nuestra falta de perdón, nuestro egoísmo. Nos volvemos esclavos de eso y es como que yo no voy a perdonar a esta persona porque esta persona me hizo esto. Entonces cuando viene una persona así, como dice Vero, que te dice, no, pues esa persona le debería hacer esto de tal manera y qué sé yo, ahí tú empiezas a justificar tus sentimientos y te haces esclavo. Estoy bien, dice, estoy entonces haciéndolo bien. Exacto. Por eso esto es un llamado, no podemos llevar a nadie donde no hemos ido primero, dice Ida. Señor la bendiga y la guarde, nuestras hermanas, aleluya. Digan, aleluya. Por eso esto es un llamado a renunciar a ser instrumentos de castigo. Es un llamado a hacernos crecer los unos a los otros. Cuando tú hablas, cuando tú haces la distinción del pote de habichuela, cuando tú recibes algo que te está diciendo o preguntando un hermano, o cuando tú ves a algún hermano que amas en alguna conducta incorrecta, cuando tú hablas para esa bendición, yo quiero que se graben esto en la cabeza. Eso que dices tiene que tener el único propósito de que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Yo quisiera, Jenian, yo estoy loco de empezar ese prayer board, porque hay tantas cosas que ya yo quiero escribir ahí. Yo quiero escribir eso ahí. Yo quiero leer ese prayer board cada vez que salgo de mi casa y que diga, Ahmed, que todo lo que hagas hoy sea para la honra y la gloria de Dios. Yo pondría un texto como este, no juzgues para ser juzgado. Perdona para que seas perdonado. Todas estas cosas yo las necesito ver día tras día, día tras día, día tras día. ¿Se entiende? Así que mantenernos conscientes y pendientes a nuestras debilidades nos habilita para que con amor y empatía podamos ayudarnos los unos a los otros sin levantar el dedo acusador. Mis amados, hemos terminado. Y ya, me encantó. Mira, tengamos paz. Si la lata de habichuela está vacía. Mire, cójala de atrás.
Cójala de atrás, no coja una lata doblada. Usted no se la merece. La lata está doblada. Si está vacía, no puede dar la bichuela a nadie. No puedes hablar de la que no tiene bichuela. Claro. Tengamos paz, no nos castiguemos a nosotros mismos, más bien cerremos nuestra puerta y vayamos al aposento a encontrarnos con el Padre. Esto está en la misma línea de enseñanza cuando el Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Ya les enseñó a orar y ahora les dijo, mira, vete y enciérrate. Habla con papá. Dile todas esas faltas, dile las cosas. Pídele que te ayude. Y él no te va a decir que no. ¿Tú lo crees? Voy a cantar esta alabanza y oramos para despedirnos.